hermanos. Es el primer domingo del año. Cuando volteamos a ver atrás, ¿cómo terminamos el año pasado? Fue un año bastante apocalíptico, difícil. Nunca se habían visto tantas muertes, tantos accidentes. ¿Cuántas vidas han pasado la eternidad? Y este año que comienza, tenemos que darnos cuenta que somos privilegiados, hermano. Porque usted está aquí porque Dios le ha dado vida, vida en abundancia. Y voltea a ver atrás y tiene una familia que está reunida por salud y vida. Eso no es difícil. ¿Cuántas personas, cuántos hogares quedaron destruidos el año pasado? ¿Cuánto dolor, angustia, zozobra quedó en muchas vidas? Pero nosotros terminamos este año dándole la gloria a Dios y comenzar un cambio diferente del tipo de vida. Por eso en esta preciosa, linda y hermosa mañana, hermano, quiero invitarles a abrir sus Biblias en Josué capítulo 1, donde estaba leyendo mi hermana del versículo 1 al 5, pero quiero irme al versículo 2. Josué capítulo 1 del versículo 1 al versículo 5, estaba leyendo mi hermana, pero quiero tomar solamente el versículo 2 del capítulo 1. La bendita palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del nombre poderoso del Espíritu Santo de Dios. Levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Eso es una que Josué capítulo 1, versículo del 1 al 5. ¿Lo tienen? Del 1 al 5, pero yo quiero tomar el versículo 2 nomás. Amén. ¿Lo tienen ya? Bueno, ¿y cómo es que dice? Levántate. ¿No? Mi ser no muere, ¿cierto? Pero yo quiero llevarles nuevamente la parte donde dice levántate. Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Amén. Cuando vamos a hablar esa palabra, yo quiero llevarle a una palabra que se conoce. Quiero sentarse, hermano. Quiero llevarles algo diferente, aplicado a la vida de nosotros. Cuando Él dice, levántate y pasa ¿qué? Este año, tú y toda tu familia a la tierra que yo los doy. No sabemos cuál es lo que tenemos este año, hermano. Pero sí sabemos algo. Ya sabemos que lo que Dios nos ha preparado para este año es una bendición grande. No importa lo que pase, hermano, pues tenemos una esperanza. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso quiero llevarles el título. Al cruzar el Jordán está la bendición. Israel, después de la salida de Egipto, estuvo en el desierto durante 40 años y durante todo ese tiempo estuvo viviendo en un territorio totalmente árido, poblado de serpientes y escorpiones, y por más que buscaba un terreno productivo, no lo encontraron porque todo era un terreno estéril, solamente arena. Pero al otro lado del río Jordán estaba Canaán, la tierra prometida. Ese lugar, si era un terreno productivo, la Biblia lo llama la tierra donde fluye leche y miel. En el capítulo 13 del libro de Números se describe la alta calidad de los frutos que se daban en esa tierra, la cual Dios les había prometido a Israel que les iba a dar. La tierra de Canaán nos muestra un lugar donde fluye leche y miel, nos muestra la abundancia de alimentos, prosperidad física, espiritual y la comunión con Dios. En esas dos tierras se nos muestra la necesidad y la bendición, la muerte y la vida. Ahora bien, entre ambas tierras había una división, había una barrera, había un obstáculo que impedía que ellos entraran a ese lugar. Y eso era el río Jordán. Dios había prometido una tierra de bendiciones
pero para poder tomar había que cruzar ese río Jordán. Una de las áreas donde nace ese río son las áreas del Golán y su desembocadura está en el Mar Muerto. O sea que todo lo que es arrastrado por estas aguas iba a dar al Mar Muerto. Se le llama Mar Muerto porque esas aguas no hay vida por causa de la cantidad de minerales que posee. Es 10 veces más salado que el océano Pacífico. Es por eso que el que se mete en esas aguas, aunque no nade, aunque no sepa nadar, no se hunde, sino que flota por encima. No necesita nadar. El riesgo de cruzar el Jordán era ser ahogado y arrastrado por las aguas hacia el Mar Muerto, al lugar donde no había vida, sino que había muerte. Pero si no se cruza el Jordán, nunca se experimentará la bendición y la prosperidad de Dios. Israel tuvo que tomar la decisión entre quedarse en el desierto lugar donde estaba lleno de necesidades o cruzar el río que lleva a la tierra de bendiciones. Israel sabía que el desierto no era un lugar para, ¿cierto?, hacer vida. Solo hay necesidades, angustia, solo había problemas y solo había ruina. Esto nos ilustra el pecado. Vivir en él. Pecado no es tener vida, solo hay frustración, angustia, terror y espanto. Dios le ha prometido a usted, hermano. Dios les ha prometido un lugar donde hay leche y miel, un lugar donde está lleno de prosperidad, un lugar donde hay bendiciones. Pero para poder tener esa bendición tiene que cruzar su propio Jordán. Recuerde que cada persona el Jordán es diferente. ¿Cuál es su Jordán que necesita cruzar para obtener la bendición? ¿Cuál es? ¿Qué significa tu Jordán? Significa pasar a un nuevo nivel, significa extenderse a una altura más alta. Es decir, tenemos que dejar atrás ciertas actitudes de maneras de pensar que están muy arraigadas al mundo y tomar la mente de mi Cristo de la gloria. Cuando usted va a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 15, dice que nosotros tenemos la mente de mi Cristo de la gloria. Cruzar el Jordán significa dejar atrás lo que somos para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Dejar atrás donde estamos para llegar a qué? A donde Dios quiere que usted y mi persona estemos. No podemos seguir siendo los mismos si es que queremos conquistar nuestra tierra prometida. Él dejó palabra. Él le dijo al pueblo de Israel lo que les esperaba si ellos obedecían. Él les dio una promesa. Al sacarlos de Egipto, no los sacó para dejarlos por ahí botados, los sacó con una promesa, los sacó de aquí y les dijo: los voy a llevar a una tierra que es mejor, una tierra que fluye leche y miel. Ellos creyeron. Con el transcurso del camino, como no veían nada, empezaron a flaquear. Y él dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice Jehová. Cualquier costo que paguemos por cruzar ese río no se compara con las riquezas que nosotros nos esperan. Eso pasaba con el pueblo de Israel. Empezaron a caminar por el desierto. Empezaron a quejarse, a murmurar. Pero no se daban cuenta que tan cerca estaba la bendición de ellos. Cuando tuvieron que quedarse en el desierto 40 años caminando, se dieron cuenta que cerca de ellos se veía el Jordán, que no era sino pasarlo, pero por su desobediencia, por la crítica y la murmuración, tuvieron que volverse otra vez al desierto. Hermano, que eso no nos pase a nosotros, hermano. Hemos estado pasando un año nuevo, un año diferente. No sabemos qué hay, pero no importa, si estamos con él, la bendición es grande, hermano. Pero no tenemos que flaquear, no tenemos que, ¿cierto?, disponernos, sino que tenemos que dejar todo lo de ayer y empezar a vivir algo que se llama santidad. Porque él dice: sin santidad no podemos ver a Dios. Para Israel el cruce del Jordán era necesario, pero tenían que dejar de pensar como el pasado. Tenían que dejar de pensar en el pasado y empezar a pensar como Dios piensa. Fue necesario que se depositara completamente en la voluntad de Dios. Era necesario que pensaran como pensaba Dios.
Dios no se iba a unir a la visión de ellos, sino ellos tenían que unirse a la visión de Dios. Ellos tuvieron que morir por completo a sus opiniones, sus actitudes, sus costumbres, sus tradiciones y también su conformismo. La generación que salió de Egipto no pudo cruzar el Jordán, aunque estuvieron frente a él y no lo pudieron cruzar. Eso le pasó a Moisés. Antes de cruzar el Jordán, el Señor lo llevó al monte muy alto y le dijo: mira todo eso que está allá. Mira, toda esa parte se llama Jordán. Mira todo eso que está allá pasando el Jordán en la tierra prometida. Les estaba mostrando. Y eso mismo pasó con el pueblo de Israel. Llegaron a las fronteras y tuvieron que devolverse. Qué triste, hermano, cuando la bendición está tan cerca y la perdemos. Estamos en año nuevo. Estamos pasando y comenzando el año nuevo. Estamos comenzando con el primer domingo del año. ¿Qué nos depara el mañana? No sabemos, pero de la mano del Señor salimos en victoria en todo lo que es. No habrá obstáculos ni problemas de alguna clase. Amén. ¿Cuánto lo creen así? Amén. Entonces la generación que cruzó el Jordán fue la generación que nació en el desierto. Fueron los hijos de ellos que nacieron en el desierto los que pasaron a la tierra prometida. Qué tristeza, hermano, que nosotros como padres de familia tenemos que fracasar para que los hijos que vengan atrás tengan que heredar lo que nosotros también podíamos haber heredado por ellos. Eso no es para el pueblo de Israel, eso es para nosotros como cristianos. La primera generación que salió de Egipto le faltó la fe y descubrió algo que se llama la duda. La segunda generación del desierto, esa cruzó el Jordán, pues tenían fe y también tenían confianza. La primera generación que salió de Egipto cruzó el Mar Rojo, pero no cruzó el Jordán. Cruzaron lo más difícil que era el Jordán, el Mar Rojo, pero no cruzaron lo más fácil que era el Jordán. Hermano, eso nos pasa muchas veces a nosotros. ¿Qué pasó con David? David, cuando era muchacho, un joven, se enfrentó a Goliat, lo derrotó siendo un joven, se enfrentó con él en lo más difícil, lo derrotó cuando todo el pueblo, cierto, huía de él con temor. Pero cuando se levantó su hijo para, cierto, usurpar de su trono, Absalón, ¿qué pasó cuando Absalón se levantó contra él? Tuvo que salir del palacio y se fue descalzo con toda la gente que tenía, huyendo y llorando durante todo el camino, huyendo de su hijo. Venció en lo más difícil y en lo más fácil fracasó. ¿Cuántos hogares, hermano, pasamos por problemas, conflictos, angustias, necesidades y vencemos, hermano? Pero cuando vienen los problemas más pequeños, caemos. ¿Por qué fallamos en lo más fácil y vencemos en lo más difícil? Es triste encontrar nuestras vidas que hemos cruzado momentos más difíciles. No hemos pasado por momentos más caóticos, pero en los más fáciles hemos fracasado. ¿Qué dice el Señor? Él dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto nos enseña que para cruzar el Jordán debemos poner nuestra absoluta confianza en Dios. De lo contrario no lo cruzaremos. Miremos al pueblo en ambas experiencias. La diferencia en ambas es notable. Analicemos el comportamiento del pueblo en el primer cruce. Frente al Mar Rojo, el pueblo se confunde, reclama y maldice con desesperación. Cuando se enfrentaron al Mar Rojo, no tenían para dónde coger y empezaron a quejarse y a murmurar y a decirle a Moisés: nos has traído aquí para que muriéramos. Pero cuando el Mar Rojo se abre, ellos avanzan en ese momento del cruce y todo era un caos.
corriendo y alabando a Dios. Al pasar al otro lado ya al amanecer, creyeron, temieron y alabaron con panderos y danzas, dice Éxodo 14 y 15. Dice que cuando pasaron al otro lado del Jordán, del Mar Rojo, cuando vieron que el mar se abrió y que todo estaba seco y pasaron al otro lado y miraron atrás que el ejército del faraón quedaba atrás. Y pasaron al otro lado. Y cuando pasaron al otro lado, las aguas volvieron a juntarse. Y entonces vio del milagro y empezaron a cantar, a alabar y a lanzar con panderos y danzas, dándole la gloria a Dios por el milagro. Eso era maravilloso. Se gozaron y lanzaron de gozo por el milagro que habían visto. Pero la triste realidad que al entrar al desierto, todo esto se olvidó y comenzaron a murmurar de Dios. Empezaron a hablar de él. Se olvidaron del milagro y empezaron a hablar mal del Señor. Pero la segunda generación que cruzó el Jordán es un pueblo que ya no murmuraba, es un pueblo que ya no se desanimaba, es un pueblo que no decía volvamos a Egipto. Simplemente avanzó en obediencia a Dios porque querían la bendición, y al entrar al otro lado no celebraron, no hubo panderos, no hubo danza, no hubo júbilo. Por el contrario, hubo circuncisión en los varones. Cuando usted va a Josué 5:5 encuentra que los que salieron los jóvenes que salieron que nacieron en Egipto y estaban allí para entrar a la tierra prometida, había un problema. Ellos no eran circuncidados. No eran circuncidados. Entonces, Josué tuvo que dar orden de circuncidarlos. Y no era fácil, hermano. No era fácil. Ellos tenían que pasar al otro lado, pero tenían que pagar un precio y no era fácil. Cuando tuvieron la circuncisión, era para ellos algo doloroso. Y tuvieron que tener un tiempo de reposo mientras les pasaba el dolor para poder levantarse nuevamente. Era diferente. Pero ¿qué pasó? Esta nueva generación estaba dispuesta a avanzar con un ejército preparado para conquistar lo prometido por Dios. Aunque pasó por ese problema este pueblo. No importa, man. Pues tenemos la esperanza que Dios no nos iba a dejar avergonzar. ¿Cuáles son los requisitos para que usted pueda entrar a ese Jordán? ¿Cuáles son los requisitos para que usted pueda cruzar ese Jordán, hermano? Son anhelos, son deseos. Querer soñar con la bendición, de lo contrario usted no sentirá el más mínimo deseo de levantarse para cruzar el Jordán. Para pasar a este año, tenemos que tener nosotros deseos, anhelos, sueños, visiones. ¿Qué queremos alcanzar? ¿Hacia dónde queremos ir? No pasemos un año solamente por pasarlo, por deporte. No pasemos un año pensando en qué vamos a dónde vamos a ir, qué es lo que tenemos. Tenemos que pasar este año con proyectos. Y eso es lo que bendice Dios. Es como ¿qué es lo que dice el Salmo? Capítulo 42, versículo 1. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama Dios en el alma mía. Está hablando. Es como una desesperación querer salir de la miseria para vivir en la bendición, así como Dios quiere que nosotros lo hagamos. El siervo brama porque tiene deseos, hay angustia, hay zozobra porque no hay agua. Y dice, cierto, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, porque desea algo que no puede ver. Pero nosotros en este momento, el anhelo de nosotros es saber que hay algo que Dios tiene para nosotros, y eso es lo que nos anhela para seguir adelante. Bendito sea el nombre de Dios. Y eso se requiere de sacrificio, porque nada es gratis, hermano, o es fácil. Debe de haber atrevimiento a desafiar lo desconocido y lo que es incierto, lo que no conocemos, pero sabemos que existe, como dice Hebreos capítulo 11. La orden que le dio José fue: levántate y pasa este Jordán, tú y este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Era lo que le estaba diciendo el Señor. Hermano, el Señor nos estaba hablando a nosotros también cuando dice: levántate y pasa este año, tú
y tu familia a la tierra que yo les doy. Es promesa para nosotros. No les dio ninguna instrucción. Él no les dio ninguna instrucción acerca de cómo habían de cruzar el río. No, Él no les dijo, tienen que hacer esto y esto para cruzarlo. Dios quería que el cruce del Jordán fuera solamente un milagro. No les dio instrucciones, pero ¿sabe una cosa? Josué mandó al pueblo que se santificara, dejar sus pecados y ser libres de impurezas. Josué, quiero llevarles aquí. Josué decretó 3 días sin comer, o sea, 3 días de ayuno, y después se prepararon para abandonar el campamento y se pusieron en pie de guerra, listos para la batalla. Y yo lo desafío a usted en esta mañana, hermano, a que el sábado estemos todos. Iglesia de Dios, no se quede en casa. Iglesia de Dios, no saque paseos ahora que estamos comenzando un año. Levántese, hermano. Iglesia de Dios, despierte. Yo le desafío que estemos el sábado aquí entregándole este año a Dios, hermano. Pasando este Jordán en bendición. Yo le aseguro que si usted viene el sábado, usted le llevará bendición este año, hermano. No te empieces. Venga con una intención. Si Dios dice muy claro que levante y pasa este año, tú y tu hogar, ¿por qué no podemos venir nosotros? ¿Por qué? Si Josué, antes de pasar el Jordán, hizo 3 días de ayuno con la gente. ¿Por qué? Para enfrentarse a lo desconocido, para enfrentarse y arrebatar la bendición de Dios. Eso es para nosotros también, hermano. Dejemos un poco, este año dejemos el conformismo, este año dejemos todo eso, hermano, y vengamos a buscar a Dios, porque la Biblia dice en Isaías, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, buscarlo mientras está presente. Él está aquí, y yo le desafío, hermano, el sábado quiero verle a usted. No todo, un 3, 4, la iglesia en general necesita de Dios. Iglesia de Dios, usted necesita de Dios. ¿Por qué cuando está enfermo si busca de Dios? ¿Por qué cuando está en necesidad si busca de Dios? ¿Por qué cuando tiene problemas busca de Dios? ¿Por qué no busca de Dios antes, encima de los problemas y conflictos, encima de las enfermedades y dolencias? Busque a Dios, hermano. Búsquelo, porque Dios no es un pordiosero que tenemos que buscar solamente en necesidades, hermano. Yo les desafío, venga, 3 días tuvo Josué para levantar el pueblo para que pasara al otro lado. ¿Por qué nosotros en un ayuno no podemos darle al Señor este año, entregarle al Señor este año, entregarle lo que usted quiere, entregarle lo que usted desea, entregarle cuáles son sus anhelos y sus sueños? Empecemos a pisar fuerte, hermano. Saque tiempo para Dios y Dios sacará tiempo para usted. Comencemos este año visualizando la gloria de Dios. Cuando Josué le hizo eso 3 días, ¿saben por qué? Porque quería que entraran en santidad, se purificaran de sus pecados, de sus mañas, de sus errores, de sus quejas, y comenzaran a visualizar cosas diferentes. Ellos no sabían que se encontraba al otro lado del Jordán, pero sí sabían que de la mano de Dios ellos salían en victoria. Se enfrentaron a Jericó, que fue el primer escollo que tuvieron al otro lado, y el Señor se los entregó en sus manos. Y a cada rey que gobernaba en ese país se los fue entregando uno por uno. Hermanos, cuando ellos entraron a esa tierra prometida, confiando en que Dios no los iba a dejar avergonzar. Y cuando llegaron a la tierra prometida, ¿qué fue lo que encontraron? No encontraron ni ceres ni rastrojos. Lo que encontraron fue viñedos. Y tuvieron que traer ramos de uvas colgados en un palo en los ojos de 2 personas. Y entonces decían verdaderamente, esta tierra es tierra que fluye de allí. Reconocían eso. Ya dice, van a cosechar tierras que ustedes no sembraron. Van a vivir en casas que ustedes no construyeron. Y eso es verdad.
Porque cuando ellos entraron allá, echaron fuera a todos los habitantes y empezaron a vivir en esas casas amuralladas que ellos habían construido. Y empezaron a cosechar los viñedos que ellos no habían sembrado nunca. Porque los que estaban viviendo en Canaán, Dios les permitió vivir allí para que cuidaran todo lo que iba a ser para el pueblo de Israel. Hermano, ¿acaso este año no tiene Dios victoria para cada uno de nosotros? Amén. Pero busquémosle primero a Él, démosle el primer lugar a Él. Y yo estoy seguro que se te dará el primer lugar a su vida. La gloria de Dios. ¿Cuánto lo creen a su vida? Dice entonces, José decretó 3 días sin comer. Y su enemigo. Entonces, el enemigo en ese momento para ellos era el Jordán. Era el enemigo número 1 para ellos, pero había que cruzarlo. Los sacerdotes, dice, con el arca del pacto al frente. Tomaron el arca del pacto enfrente, se lo pusieron en sus hombros y empezaron a caminar. Y se metió al mar, al río Jordán. Y cuando dice que cuando los sacerdotes que llevaban el arca tocaron las aguas del Jordán, dice, el Jordán se abrió en 2. Que ellos entraron hasta la mitad del Jordán, mientras el pueblo empezó a pasar el seco, bendito Dios. Pero cuando ya habían pasado todos al amanecer, pasaron todos, y ya estaban al otro lado, entonces las aguas se juntaron con tanta fuerza que se llevaron todo por delante. Ese es el Dios que tenemos. Dicen que a pesar que el río era más caudaloso en esa época, las corrientes eran tan fuertes, pero Dios quería manifestar su poder. Él quería mostrarle que como hizo con el Mar Rojo, podía hacer también con el Jordán. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, dice, no te alegarán, bendito sea el nombre de Dios. Todo Israel sabía que sin ayuda divina no podían cruzar el Jordán, por lo tanto depositaron toda su confianza en Dios. Caminaron hacia el río en fe, aun cuando no era tiempo en que el Jordán estaba cierto, sin crecer. No, era el tiempo en que el Jordán estaba crecido y con fuertes corrientes. Pero la fe de los sacerdotes fue recompensada, porque tan pronto los pies de los sacerdotes tocaron el agua, las aguas se detuvieron y el ejército pasó el mar seco al otro lado. Y cuando los pies de los sacerdotes dejaron el centro del río y pasaron al otro lado, ellos se dieron cuenta que volvió a fluir el agua, tal como había comenzado. ¿Cómo usted va a cruzar su Jordán? ¿Cómo va a cruzar su Jordán usted, hermano? ¿Sabe cómo? Reconociendo su espiritualidad, reconociendo su pasado y pidiendo perdón. ¿Qué dice el 1 de Juan capítulo 1 versículo 9? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan capítulo 1 versículo 12 dice, mas a todos los que le recibió, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Habrá cruzado por el camino que le lleva al perdón. 1 de Juan capítulo 1 del 7 al 9 habla sobre ello. Usted habrá cruzado por el camino que le lleva a la libertad, de la potestad a la libertad de las tinieblas. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Usted ha cruzado por el camino de muerte a vida. Que dice Juan capítulo 5, versículo 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y aquel que me dice y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá condenación, nos ha pasado, dice, de muerte a vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios promete algo. Yo quiero llevarle a una palabra que está en Deuteronomio. Mira lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 28. Dice así.
Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Bendita será tu canasta y tu artesana de amasar. Bendito serás tú en entrar y bendito serás tú en salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti por un camino, saldrán contra ti por 7 caminos, huirán delante de ti. Jehová te enviará sus bendiciones sobre tus graneros, o sea, sobre tu casa, y sobre todo aquello en que ha puesto su mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso es promesa para nosotros en este año que estamos comenzando. Por eso él dice, Jehová te bendecirá en tu salida y también en tu entrada. Jehová te bendecirá en tu canasta de amasar, o sea, en tu canasta de mercado. Él dice muy claro eso. Él bendecirá tu casa, tu familia. Hermano, eso es promesa para este año. Estamos a las orillas de una bendición grande de este año, como Josué estaba hablando. Pero no hagamos como el pueblo de Israel, que cuando salió de Egipto y cuando estaban viendo la tierra Jordán, allí estaban viendo el Jordán, que no era sino pasarlo, tuvieron que devolverse otra vez al desierto por su incredulidad, por su murmuración, por sus críticas sobre ellos. Perdieron la promesa. Hermano, que no nos quite nada, ni nadie nos quite la promesa de Dios. Que nadie nos quite nuestra manera de pensar en este momento. Si Dios nos ha permitido que empecemos un año, que empecemos en victoria con Dios. Pero nada se consigue fácil, hermano. Hay que pagar un precio para alcanzar esa bendición, hermano. Y ese precio se llama buscar la presencia de Dios. Por eso Josué había podido pasar al otro lado sin problema, porque era una bendición. Pero él pensó y le dijo al pueblo: se van a quedar 3 días en ayuno antes de pasar al otro lado. ¿Para qué? Para que se purificaran, se santificaran, se limpiaran de tantas cosas que tuvieran y pasaran al otro lado en limpieza espiritual. Hermanos, para nosotros también en este momento, un ayuno nos lleva a eso. En un ayuno entramos, hermanos, en una esfera de limpieza espiritual. Vamos a limpiarnos. Sin santidad nadie verá a Dios. Pero si estamos en un ayuno, nosotros nos purificaremos y verdaderamente alcanzaremos esa victoria para nuestra vida. Vivamos esa promesa. Es un año que está comenzando. Ellos tuvieron que ver que había una promesa, pero había un impedimento al acordar. ¿Qué nos impide a nosotros en este momento? Que este año sea un año de bendición para nosotros. No importa que este año, como dice, puede ser apocalíptico como terminó el año del diciembre. No importa más, porque la palabra de Dios dice que Él hace separación entre lo malo y lo bueno. Cuando el pueblo de Israel estaba, ¿cierto?, en Egipto, y las plagas caían sobre el pueblo de Israel de Egipto, el pueblo de Israel estaba a un lado. Solamente veían todo lo que estaba pasando, pero a ellos no les tocaba, porque ellos sabían que se pasaba. ¿Acaso no es lo mismo para nosotros? Amén. Aunque se levante el Jordán para impedir de lo malo, Dios está con nosotros. Amén. Amén. Pero busquemos. Entreguemos este año a Dios en un ayuno. Entreguen el año. ¿Qué es un ayuno? Para vivir todo el año confiando que Dios le va a bendecir. Entreguen el año, Señor, y entonces veremos la bendición de Dios. ¿Se puede?
¿Creen que se puede? ¿Creen que podemos estar en el ayuno? El pueblo de Israel con Josué tuvo 3 días. Usted no va a estar aquí 3 días con mi persona, pero sí puede estar 3 horas con Dios. Que son 3 horas con Dios para lo que Dios puede darle a usted. Usted, y no solamente usted, sino a su familia. Por eso él dice, el Señor le dijo a él que ese pueblo pasaría al otro lado, pero no solo, sino con su familia. Hermano, ¿por qué nosotros no podemos hacer que Dios extienda su mano linda y bella, que bendiga su vida, su hogar y su familia? Este año depende de usted, no de Dios. Este año depende de usted y no de Dios. Cuando venga un conflicto, cuando venga una necesidad, cuando venga una enfermedad a su vida, levántese y dígale a Dios. Dígale a Dios, Padre, si yo te entregué todo a ti, ¿por qué está pasando todo esto? Tiene derecho a hablarle a Él, pero no tiene derecho a hablarle a Él cuando usted no lo ha buscado, hermano. No lo ha buscado. Ya es cuando Dios le da la espalda y dice, maldito, no los conozco. Les queda el sábado para que busquemos la oración del Señor. Le entregamos este año, veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué no se coloca un momento de pie?